Señores, para una nueva entrevista vamos a saludar a la cirujano dentista Karen Romero y además ella es miembro de Medical Science Liaison, con quien vamos a hablar acerca del cuidado bucal, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que tenemos que hacer en el día, nuestro control también periódico, aunque muchos no lo hacen, como que nos vamos a un médico a controlarlos, igualito tenemos que ir al odontólogo, por supuesto. ¿Cómo está, señora Karen? Bienvenida a Sol TV Noticias, edición de la mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Susan. Encantada de estar con ustedes esta mañana. Hola Karen, ¿te puedo decir Karen? Eres Por joven. supuesto, Susan. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar acerca del cuidado bucal, ¿no? Hay muchos temas que a veces no los tenemos muy claro y además que el peruano, valgan verdades, no tenemos la idiosincrasia pues de ir a nuestros controles como tiene que ser, ¿no? Al odontólogo. Ujú. Así es, Susan. Infelizmente es una realidad, es una cruda realidad. Por eso es que tenemos índices tan altos de caries y de enfermedades de las encías. Por ejemplo, sabemos que de cada 10 peruanos, 9 padecen de caries dental y 8 padecen de enfermedades de las encías, como por ejemplo la periodontitis o la gingivitis, que son inflamaciones de todo ese tejido rosado, ¿no? El tejido de soporte del diente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gingivitis, ¿qué lleva a ese estado, a nuestra boca, por ejemplo? ¿Qué cuidados no hemos dado? De repente los lavados también. Lo que yo sé y lo que siempre he escuchado, incluso preguntándole también a algunos odontólogos, no sé si está bien, está mal, por eso es que le pregunto a usted como especialista también, es que siempre hay que lavarnos después de las comidas, perdón, pero también al levantarnos. ¿Es correcto o no? Incluso también algunos dicen que después del desayuno, ¿no? Pero uno se despierta y lo primero que hace es ir a los servicios y asearse. Sí, así es. Entonces, la pregunta es muy interesante porque está relacionada con las alteraciones de las encías, ¿ya? Y entonces esto viene dado porque cuando nosotros nos acostamos y la boca deja de moverse, ¿verdad? Dormimos y la lengua, los tejidos reposan. Y entonces se puede producir un estancamiento de las bacterias. Y es por eso que cuando al amanecer, seguramente muchos hemos sentido acidez en la boca. Yo recomiendo personalmente que si debemos cepillarnos los dientes apenas nos despertamos y Ujú, luego después de tomar los alimentos, es correcto como tú lo estás indicando. ¿Qué perfecto. pasa? Porque si no lo hacemos de esta forma, les proporcionamos a las bacterias sustratos o restos alimenticios que van a favorecer su metabolismo. Entonces las bacterias encuentran, vamos a llamarle su alimento, y de esa manera les damos a ellas la capacidad de generar ácidos y estos ácidos a las encías. Entonces me dices, la ginebra adecuada. Perfecto. ¿Y desde qué edad, por ejemplo, una persona debe ir al odontólogo, no? Porque a veces pensamos, no, ya cuando tenga los dientes, pero qué importante también es llevar a nuestros bebés, por ejemplo, al doctor. Por supuesto, me has hecho una pregunta muy importante. El niño cuando nace, tenemos que observar, bueno, desde la odontología, existe una especialidad que es odontología del bebé. Justamente para estos odontólogos están entrenados para identificar y detectar cualquier anomalía en la boca de un pequeño, vamos a llamarle de un lactante. Entonces, por ejemplo, así como cuando un niño nace y al primer mes de vida tiene que ir a la consulta médica, colocarse el programa de vacunación nacional, pues ese podría ser el momento ideal para intervenir, por ejemplo, al primer mes de vida y observar alguna anomalía. Luego, cuando hablamos de higiene propiamente dicha, es sumamente importante que en los centros de atención primaria se brinde la educación a la madre o a la persona que está llevando a la criatura. En este siempre, generalmente es la madre, ¿verdad? En los primeros años de vida. ¿Y qué sucede? Que esta educación es importante para que ella, por ejemplo, sepa identificar cuando está erupcionando el primer borde del diente. Cuando está erupcionando este diente en boca, ese es el momento de empezar la higiene en los niños.
y especialmente es recomendado por los altos índices de caries que tenemos en nuestro país, cremas dentales fluoradas. Y esta cantidad viene determinada, sí, por el consejo del profesional. La cantidad, y normalmente son 2 veces al día cuando son pequeños o infantes. Así es. Otra cosa también importante que no es menos importante en realidad, doctora, es en la parte estética. Muchas veces nos preocupamos. Primero está la salud, por supuesto, ¿no? Tenemos el celular de última tecnología, el smartwatch y todas esas cosas, pero la sonrisa, el cuidado de los dientes, da seguridad a una persona. Vemos muchos adolescentes, jovencitos, que incluso hasta para reírse se tapan la boca, ¿no? Porque los papás a veces no tienen ese cuidado, no invierten en algo que es tan importante en realidad y vienen esas inseguridades, ¿no? Que se amarran también a problemas emocionales y psicológicos. Y esto es real. Absolutamente, es real, como tú bien lo has manifestado. La sonrisa es, mira, enmarca tu rostro, Ujú. ¿no? Te permite interactuar y relacionarte de una forma adecuada, no solamente por la estética, sino también por el dolor que puede producir dientes afectados sin un tratamiento adecuado. El dolor, por ejemplo, se sabe que una de las principales causas de ausentismo escolar en el Perú viene determinada por el dolor dental. Entonces es un problema serio de salud pública. Que yo invitaría a los padres también a reflexionar sobre la dentición de leche, que se conoce comúnmente, o la dentición decidua. En muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de trabajar en el interior del país, Ujú, existe la creencia de que los dientes de leche se van a cambiar, que no ujú. hay que tratarlos, que no importa si se carean o si se dañan o si tienen obturación o si tienen, digamos, daños, porque luego vendrán los dientes permanentes. Es un gran error. ¿Qué sucede? Que estos dientes van a determinar que la futura dentición permanente, la que va a durar toda la vida, sea de calidad, sea adecuada, mantengan espacios, se previene la maloclusión dentaria o los dientes en mala posición. Entonces, son muchos factores muy importantes para que el padre tome conciencia y atienda las necesidades odontológicas de sus niños desde los primeros años de vida, para evitar estas consecuencias negativas en la adultez. Incluso también las madres gestantes tienen que ser muy responsables en sus controles, ¿no? Que eso es algo también que hay que tenerlo muy en cuenta, no dejarlo pasar. Sucede Mujeres que gestantes. exactamente, sucede que una mujer gestante está sometida a un cambio hormonal severo, ¿no? Entonces, estas hormonas estrógenos que producen una elevada inflamación, ¿no? Una respuesta exagerada ante un estímulo. Por ejemplo, existe incluso, que lo viví en mis propias carnes, ¿no? Una persona odontóloga de formación con una extrema higiene bucal, pues experimenté un proceso inflamatorio puntual que se conoce como épulis gravídico, y yo me ponía en los zapatos de las personas comunes que de repente no tienen tanta información a nivel odontológico y cómo deberían acudir, qué deberían hacer. Lo primero, visitar al odontólogo, y número dos, extremar los cuidados de higiene bucal. No podemos, por ejemplo, dejar de no hablar en esta entrevista de la higiene interdental, tan poco conocida y tan importante. Imagínense que de 10 pacientes, 7 que tienen caries se inicia en la zona entre diente y diente. Ujú. ¿Por qué? Porque es una zona difícil de acceder, es una zona que no se ve fácilmente si tengo un proceso, una infección de caries, y pasa desapercibida. Y entonces este espacio entre diente y diente, que en algunas personas es muy estrecho, como por ejemplo mis dientes, y otras personas tienen dientes un poco separados, se acumulan muchas bacterias. Y esto da origen y desencadena la caries y las enfermedades de las encías, Ujú. incluso el mal aliento. Así, Entonces, esa así es es. una recomendación muy importante que les Ujú. doy, la limpieza interdental o entre diente y diente. Sí, claro que sí. Me encantaría quedarme muchísimo más tiempo. Este es un tema que tiene muchas aristas, pero creo que todo empieza también por una buena higiene y por la responsabilidad de ir a nuestros controles. Doctora, quisiera que usted termine la entrevista así, con un mensaje nada más, alguna recomendación, algo muy importante para cerrar ya. Sí, para cerrar, usar productos de buena calidad,
recomendado por el profesional y sobre todo si el odontólogo te da una receta con un producto específico, por favor, no permitan que les cambien la receta, que es importante, el odontólogo sabe por qué Ujú. te recomienda eso a ti. Así Cada es. persona es una historia. Perfecto, agradecerle por todas las recomendaciones, ¿no? Acerca del cuidado bucal que debemos tener, por supuesto, es un tema así prioritario. Muchas gracias, doctora Karen Romero, médico cirujano, hablándonos sobre el cuidado de la salud bucal. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad. Buen día. Nosotros, señores, a esta hora de la mañana